¿Ya tienen idea del proyecto o del trabajo de investigación que van a hacer? ¿De alguno? ¿O del que van a mentir que van a hacer ahora para el curso? ¿No? ¿Ni idea? No han pensado nada. ¿No han pensado nada? Lo tienen que mostrar nada, en nada un par de fijo, días. todo en el aire. Bueno, a ver, decime alguna lluvia de ideas. ¿Y sí? A ver, ¿qué idea tenés? ¿Qué te gustaría saber? Bueno, hace rato había planteado eso, pero era una investigación que, bueno, que te tiene, lo quería comentar hace un rato con respecto a la investigación de emplear hongos como alternativa a drogas para la depresión. ¿El cúmelo? ¿Cómo? Sí, efectivamente. Había leído estudios que se habían hecho con pacientes en condiciones de estrés severo y se habían visto avances. Eso es uno experimental, ¿sí? Es un estudio que no sea experimental básico, sino algo más relacionado con la salud pública. ¿Le sacamos? Recién se me había ocurrido una que era, o sea, la correlación entre el estado de salud y la situación económica y de educación con la salud. O sea, cómo influye el estado, o sea, la situación económica, el acceso a la salud y el nivel de educación en la salud general de la gente, digamos. ¿Y cómo mediríamos la salud general de la gente? Había pensado, podría ser cosas de mortalidad en general o incidencia de enfermedades frecuentes, o podría elegir alguna enfermedad en particular, o sea, por ejemplo, diabetes o hipertensión o sea, eso es un estudio ecológico y se suelen hacer como de correlación, porque son numéricas, ¿sí? Lo que vos me estás diciendo, mortalidad, es una tasa de mortalidad o de alguna enfermedad, una prevalencia de enfermedad con alguna otra variable socioeconómica como NBI o nivel de educación o cómo se relaciona el NBI con la mortalidad por cierta enfermedad marcadora. Mortalidad materna, mortalidad infantil es un marcador de falta de recursos, ¿sí? De pobreza. Por eso es que joden tanto con la mortalidad infantil y la mortalidad materna, sobre todo infantil porque los chicos de niveles socioeconómicos más bajos tienen mayores tasas de mortalidad infantil. Pero está bueno eso sí sería factible de realizar, sería interesante realizarlo por el departamento de Tucumán, por provincia, en las diferentes provincias, con fuentes de datos terciarios. Sí, o sea, lo que pensaba era, por ejemplo, cruzar datos de cuántos tienen obra social, cuántos acceden al sistema de salud y en cuanto a la educación, ver si tiene algún tipo de influencia en cuanto... Bueno, ¿Vos me estás hablando de estudios poblacionales o individuales? No, poblacionales. Poblacionales, entonces no es una persona, sino la población esa población, ¿cuál es el porcentaje de analfabetismo o de escolarización que tenga? ¿Cuánto es la tasa de mortalidad o cuánto es la tasa de cierta enfermedad? Claro. Y relacionar esas variables. Claro, y ver, por ejemplo, o sea, había pensado en el nivel socioeconómico, pero quizás lo más fácil sea ver cuánto tienen obra social y cuánto no. El tener obra social no significa que las uses. Claro, bueno, pero es como... Porque el subsidio de salud, que es la obra social, que no es una obra social, el Instituto de Previsión Social más frecuente aquí en la provincia de Tucumán, te cobra un porcentaje para la internación. Entonces, si vos te vas a internar y salís de la internación en un sanatorio, tenés que pagar un porcentaje de la internación. No todo tiene cobertura del 100%. Es por eso que muchos se van a la parte pública, porque ya no te cobran tanto. Bueno, no te cobran, en realidad, en la parte pública. Entonces, pero sí está esa variable en el censo o en las encuestas que hacen de las estadísticas de la provincia, no solo si tiene obra social, sino si usa los servicios de salud pública o el privado. El uso porque más o menos el 60% tienen una cobertura social, pero por ahí no todos hacen uso de esa cobertura social porque no tienen para pagar esa cápita o ese extra que se tiene que pagar.
Entonces también está bueno y están con datos factibles de realizar, sacándolos a nivel provincial o a nivel nacional. Y bueno, ya he enumerado, ya he dicho todo el resto de ¿cuáles serían las desventajas o las limitaciones que podrían llegar a tener? Y yo creo que en cuanto a eso sería, bueno, ver se tendría que definir bien, o sea, mi idea es como cruzar los datos entre gente de bajos recursos y, o sea, ver el nivel económico y de educación para ver si eso influye en la salud de la población en general, digamos. O de qué manera influye, porque sí Claro. influye, digamos. Entonces, Pero uno, antes de decir sería cómo influye, no si influyen más o influyen menos, porque tendríamos que dejar saber por ahí no influyen o sí influyen, si es un factor de influencia en la salud de la población a nivel socioeconómico. claro. Quizás sí, quizás no. Lo que sí es muy importante es leer la bibliografía, que es lo que hay al respecto sobre eso, porque nosotros podemos creer que somos originales en nuestra pregunta de investigación y seguro que hay muchísimos ya trabajos realizados. ¿Y cómo evitamos eso? Entender caer en una investigación que ya se hizo y ya se sabe. ¿Me explicó? Sí, podés reproducirla, no significa que el que yo les mostré recién, que no en este, sino en el anterior, que estaba publicado en Nature, no hicimos una metodología diferente a la que se haya hecho en otro estudio. Se hizo en un estudio en Baltimore, en Estados Unidos, un trabajo con esa metodología, y lo que hicimos es reproducir y agregarle algunos otro análisis más espacial para hacerlo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Igual, eso también cambia de acuerdo a la población. Porque vos podés tener un hermoso trabajo y decir, mira, qué buena la idea que han tenido de esto, qué bueno el cruce de datos. Vos lo citás cuando cuando haces tu introducción. Cuando haces tu introducción, cuando haces el trabajo, pero después vos querés ver si es reproducible en tu población. Un trabajo de investigación, si está bien hecho, tiene que ser reproducible. ¿Sí? Ya sea, si para el mismo lugar tendría que dar valores similares, y en otra población sería importante reproducirlo para ver y comparar los valores. ¿Sí? La encuesta nacional de factores de riesgo se hace en diferentes lugares con metodología similar para eso, para poderse comparar. Entonces, el trabajo que él está proponiendo, sí, está bien que quizás lo han hecho en otros lugares y estaría bueno ver qué cosas han visto, qué cosas han cruzado, a ver si nosotros podemos hacer uno similar. Porque no estamos hablando de una patente de ideas, estamos hablando de un trabajo de investigación. Él no le está por robar la patente de cómo realizar un tipo de análisis. Él está, según esa metodología y ese estudio, replicando y quizás agregándole cosas diferentes en otra población. Entonces, un trabajo de investigación sí se puede copiar, y sí se puede, no es copiar, sino es hacerlo en otra población similar. Claro. Lo que sí estaría mal es que él a ese trabajo de investigación le cambie el nombre de los autores, use algo de la introducción y lo publique como original de él, cuando no lo hizo él. Claro. Eso sí estaría mal. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a entrar un poco en lo que es la población de estudio. Cuando planteamos en una investigación, la intención es generalizar los datos a una población en general, aunque por diversos motivos solo podremos estudiar un subgrupo de la población, es decir, una muestra, y a la que podrán generalizarse los resultados del estudio. Gran parte de la validez de estos estudios dependerán del rigor que hayamos seleccionado nuestras muestras. Ustedes, salvo que ya sé que la psicóloga no, pero todo lo demás han tenido álgebra, muestreo, estadística, sí, matemática. Sí, matemática, estadística. Se han sumado letras, digamos. Nosotros lo de las ciencias sociales no, yo tampoco. Yo aprendí a sumar letras aquí. Que habla y yo soy. Sí, nosotros también sumamos letras aquí nomás, no en la facultad. Bueno, el muestreo es, digamos, la teoría es que para saber si la sopa está salada no es necesario tomarse toda la olla, sino con una muestra es suficiente. ¿Sí? Pero con respecto a lo que es la población, para poder hacer un muestreo, tienen diferentes definiciones.
población y hacer esa inferencia estadística. Para una población diana es la cual generaliza todos los resultados. La población de estudio es un subgrupo de la población a la cual yo he generalizado que se tiene el interés en estudiar y que se haya definido en términos de lugar, tiempo y criterios de selección. Si la población de estudio incluye casos de enfermedad, debe especificarse los criterios de la enfermedad utilizada. Por lo general, la población es muy amplia para poder estudiarla, por lo cual necesitamos hacer un número menor de individuos, que eso es lo que se llama la muestra. No solamente por cuestiones económicas, sino de tiempo y de, a veces si yo hago un buen muestreo, voy a obtener resultados similares a los que obtendría si analizo toda la población. Tengamos en cuenta esto hablando de una población grande. Si yo tengo una población de estudio que son 10 personas, quizás a los 10 los puede estudiar completo, pero si yo tengo 47 millones de personas, quizás no pueda hacerle la encuesta a todas las personas. Entonces, y unidad elemental o unidad de análisis es cada uno de los elementos del conjunto que se desea observar. En este dibujito se ve la población que se hace, dale con el mouse, general, el cual se va a hacer la inferencia o que se quiere estudiar, esta es la población diana, ¿sí? Pero yo busco que de toda la población solamente quiero evaluar, de toda la población de la Argentina, solamente quiero evaluar a los mayores de 18 años. Y dentro de los mayores de 18 años, hago un muestreo para hacer la encuesta nacional de factores de riesgo, según lugar, según la provincia, según el área censal, y de ahí saco a la unidad elemental que va a ser a la persona yo cual voy a encuestar. Porque cuando se hizo la encuesta nacional de factores de riesgo, no se encuestó a todas las personas mayores de 18 años de la Argentina. A todas las personas de la Argentina se seleccionan mayores de 18 años y según eso la muestra y se hizo la encuesta, ¿sí? Para hacer la inferencia de los datos a nivel nacional o provincial. Dependiendo del tipo de muestreo es la inferencia que yo voy a poder hacer, si solamente a nivel local, nacional, o provincial, departamental, ¿sí? Específicamente el muestreo realizado para la encuesta nacional de factores de riesgo, la mínima unidad de superficie de análisis que nos permite es por provincia. Aunque hayan datos por departamento, el tipo de muestreo realizado nos permite hacer solamente comparación entre provincias. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de la encuesta nacional de factores de riesgo, que el objetivo general era estimar la prevalencia de diabetes en mayores de 17 años, que son 18 años o más, de Aguilares en julio del 2009. Se lo modifico, pero no es de Aguilares, sino de Tucumán. Bueno, el diseño de estudio, un tipo de investigación se plantea, un estudio descriptivo, ecológico, transversal. Digamos, dentro del material y método uno va el tipo de muestreo con el tipo de diseño del estudio, que para hacer un muestreo puede ser un estudio descriptivo, un ecológico, un analítico. La población de objetivo, ¿cuál es la que se dirige específicamente? Si se realizará un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. Ah, ya entiendo. Les diabetes vamos de nuevo. En el 2009 se realizó en la Dirección de Epidemiología, nosotros en nuestro primer año de residencia hicimos un estudio de prevalencia de dengue. En el 2009 fue el primer año que se introdujo el dengue en Tucumán y en Argentina. Entonces queríamos ver la ciudad de Tucumán que mayor casos tuvo fue Aguilares, tuvo unas tasas bastante elevadas. Entonces nos planteamos un estudio descriptivo en cuanto para ver cuál fue la prevalencia de dengue en la población de Aguilares. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, en donde estaba incluido todos los niños y niñas menores de 10 años de la ciudad de Aguilares que compartían condiciones de medio ambiente similares y que se encontraban expuestos a contraer dengue mediante el vector de Aedes aegypti. Esto lo pudimos hacer porque antes del 2009 no había dengue.
ni en la Argentina. Entonces, si la persona no había viajado a otro país, la serología tendría que ser, era negativa. Sí, a partir del 2009 tenía una IgM positiva, es porque se había contagiado en Aguilares. Nosotros teníamos una cantidad de casos denunciados en adultos grandes, pero la cantidad de niños denunciados de dengue era muy baja. Entonces no había una relación. Dijimos, bueno, a ver, ¿cómo fue realmente lo que sucedió en los niños en Aguilares? Teníamos que hacer una encuesta serológica. Entonces, la población que realmente vamos a estudiar debe responder a las siguientes preguntas. ¿A quién vamos a estudiar? Que serían los criterios de inclusión. En este caso eran los chicos menores de 10 años. ¿Sí? ¿Cuántos individuos necesitaríamos? Ahí es donde calculamos el tamaño de la muestra. ¿Cómo vamos a obtener esa muestra? ¿Qué sistema de muestreo se va a utilizar? Si aleatorio o por conveniencia. Estamos hablando de un muestreo estadístico, pero también puede ser un muestreo que no sea estadístico, como es el que vimos, el del HIV, que los que vayan consultando, cachando el consultorio, ¿sí? Y donde incluimos a cada individuo, asignación de los grupos de estudio. Esto repercutirá en la interpretación de los resultados del estudio y en la capacidad para poder hacer las inferencias de la población. En primer lugar, los factores que influyen en la validez interna del estudio, el diseño de estudio, la pérdida de las mediciones de las variables. Si yo tengo un trabajo de investigación en mi muestreo, solamente voy a muestrar en Aguilares los menores de 10 años que tienen ojos celestes para hacerle las pruebas de IgM, quizás tenga algunos perdidos y no va a ser, por más que haga un estudio con un buen muestreo, si mi criterio de selección solamente son los chicos de 10 años con ojos celestes, no voy a poder hacer la inferencia al resto de la población, porque no toda la población de Aguilares, los niños menores de 10 años tienen ojos celestes. Entonces ahí estoy introduciendo un sesgo, ¿sí? Y de selección. Y en segundo lugar, la selección de la población de estudio estará condicionada con la validez externa. La validez interna es en mi diseño de estudio si las cosas están bien hechas. Y la validez externa es si la puedo comparar o si es comparable los resultados con otros trabajos. Criterio para la selección de la unidad de análisis de estudio. Bueno, los criterios, esto es bastante importante cuando que sea bien explícito, ¿sí? En todo protocolo de investigación. ¿Qué quiere decir? ¿A quién voy a considerar para mi trabajo y a quiénes no? Ya sea de un individuo o que sea una base de datos que voy a analizar. Por ejemplo, criterios de inclusión definen las características que deberán tener los elementos estudiados. En los de Aguilar eran niños menores de 10 años, entre 2 y 10 años quizás, que residan en la ciudad de Aguilares o que estuvieron residiendo en Aguilares durante el periodo de la epidemia de dengue. Otro criterio de inclusión, si yo busco una base de datos, una fuente de datos secundaria, quizás si quisiera evaluar la mortalidad por dengue, serían los pacientes que figuran fallecidos con tal código de CIE 10 en la base de mortalidad de estadística de la provincia. Un criterio de exclusión define las características cuyas existencias obliguen o no incluyen el caso como elemento de estudio, aún cumpliendo los criterios de inclusión. Si cuando vamos a hacer el estudio nos dice con una fuente de datos primaria, nosotros vamos a levantar el dato y nos dice que no desea participar, eso es un criterio de exclusión. El paciente decidió, se excluirán a todos aquellos que aún siendo sorteado en el muestreo y haya salido la casa para que lo interroguemos, decidan no participar del estudio. O que no se encuentre nadie viviendo en ese domicilio o que el chico ya no se encuentre viviendo ahí. Cuando usamos fuentes de datos secundarias, por lo general los criterios de exclusión son los que poseen datos incompletos, ¿sí? Si yo quiero estudiar, como veníamos diciendo, lo de la mortalidad, bueno, se excluirán a todos aquellos que
o no residan en la Argentina o que no tengan los datos de edad o no tengan la fecha de defunción. Y criterios de eliminación, las características que al presentarse motivarán su salida del estudio. Muchas veces cuando se hacen estudios de seguimiento, o sea, a ver, el que está haciendo Julieta, puede ser que en la base de datos original que le dieron tenía la enfermedad, ella lo incluyó como que tenía sífilis, pero al investigar y a seguir y a buscar las diferentes fuentes de datos, no tenía sífilis, estaba mal registrado el caso. Entonces es un criterio de eliminación porque no cumple con el criterio de inclusión de que tener sífilis. ¿Eh? Bueno. Me pasó en varios, sí. ¿Qué te pasó? Sí. Claro, Vale, que estaban ahí infiltradas. No tenían positivo, pero estaban ahí. Para mí se infiltró porque eran VIH, su criterio de inclusión de la base de pacientes con sífilis denunciados en el programa, si son sífilis denunciados en el programa, uno asume que tiene que tener sífilis. ¿Sí? Entonces tiene que ver de las que tienen alguna prueba positiva, algunas características. Pero si al ir buscando una por una y al entrar al registro de historia clínica, a buscar el laboratorio, a leer todo, no tiene ningún dato que le confirme que en realidad tenía sífilis o le da la BBRL negativa y todas las otras pruebas negativas, no tenía sífilis, la tiene que excluir de su N. Eso es un criterio de exclusión. Entonces ya, quizás revisado al principio su muestra inicial eran 1000 personas y de esas 1000 quedaron 997, porque 3 tuvieron que ser excluidas porque no había registro de la patología, no cumplían con los criterios de inclusión y fueron eliminadas. Bueno, en el que le estaba diciendo de Aguilar, el criterio de inclusión son niños y niñas entre 1 y 10 años, que serían 9 años y 11 meses cumplidos, que vivan en las viviendas seleccionadas y que residen en la ciudad de Aguilar en los últimos 6 meses, independientemente si relatan contacto o sospecha de diagnóstico previo a dengue. Y el criterio de inclusión, que el hogar sea renuente a la tercera visita o inhabitado. Íbamos, tocamos el timbre, si estaban, le preguntamos si quería que le realicemos la encuesta y le explicábamos por qué, porque además después tenían que hacerse el análisis de sangre. Y si no estaba habitada, volvíamos 2 veces más, y si seguían sin salir nadie, ese era un criterio de exclusión porque nadie nos atendió, y seguíamos con la casa de al lado. O el rechazo a la participación. Todavía tenemos libertad de selección, de elegir si queremos o no participar. Como cuando uno los llama por teléfono para hacer una encuesta política y corta el tubo. Seguimos teniendo el derecho. Bueno, entonces, esto es ya más para hacer una parte práctica con respecto a la idea proyecto. ¿Algún otro que tengan idea? Porque ya estuvimos hablando de un proyecto. ¿Alguna otra idea de me trabajo? acaba de ocurrir una. Porque estaba así callado pensando. Una manera de predecir brotes intrahospitalarios dependiendo de decir, digamos, de no sé, la carga horaria, el ingreso de los enfermeros, cuántos enfermeros hay, cuántos enfermeros por médico. O sea, se puede tomar esos datos primero, y así que haya sucedido un brote, y después decir si va a suceder y cuando suceda compararlo o algo así. ¿Me entendés o no? Hay cosas que podemos hacer antes que suceda. En este momento no hay. Bien. Pero, ¿y qué características puede estudiar ahora? Y cuando ocurra, a ver si más o menos si tenía que ver. ¿Brote de alguna enfermedad específica? De cualquier tipo de brote. A ver, tenemos algunas cosas. A nivel poblacional, sí, nosotros tenemos enfermedades que cumplen ciertos ciclos. Sí. Que cada tantos años se hacen un brote por aumento de susceptibles. ¿Sí? Hay otras que quizás, digamos, a nivel hospitalario, las infecciones hospitalarias, no sé si tanto se puede predecir la presencia por la cantidad de personas. Puede predecir quizás por algunos indicadores de agua, de purificación de aire, pero hacer un modelo estadístico en el cual te hace una predicción de cuándo va a suceder, es más fácil predecir cuánto va a aumentar el dólar. Ajá.
¿O qué número va a Porque, salir la digamos, cuando caniana? pasó el brote del CCP del año pasado, todas esas cosas, o sea, ¿se acuerdan ustedes del CPC? ¿CPC era? No, pero ese no tuvo el final del brote. Salía todo limpio. En la Avellaneda sí. Fue un COVID, que era de COVID. de cardiología, todo eso. ¿Tuvieron un COVID. caso? Sí. De COVID, no del IGL. cardiología, De COVID. que fue un brote grande, se quedaron sin empleo casi, que no podían Lo que atender. pasa es que eso no era, eso era previsible y es previsible. En cualquier lugar en donde estén trabajando, consulten enfermos y sigan trabajando enfermos. Pero no es Sí, pero yo previsible. no puedo, si no tengo podés predecir cuánto puede contagiar una persona si no usa las medidas de seguridad. Podés poner el modelo si usa un barbijo N cuánto es lo que podría llegar a contagiarse. ¿Sí? Podés predecir que vas a tener un brote, pero no necesitas hacer un modelo estadístico tan complejo para decir que si una persona con un COVID, un enfermero con COVID, va a trabajar y está en un lugar cerrado con paciente inmunodeprimido y encerrado en una aula, en una sala de enfermería sin ventilación y sin uso de protección, se va a desencadenar el brote. Menos, digamos, si lo pagas, suponete, lo está el medio tipo explotando el tipo. Lo hacen trabajar muchas horas. No, no lo están explotando, él está decidiendo ser explotado. Bueno, o lo hacen, le pagan poco por estar mucho. Él aceptó el trabajo por esa paga. Bien, no más allá de eso. Tiene un poco de empleado, es decir, el tipo atiende más gente, digamos, más personas por enfermero. Digamos, pasa más tiempo ahí, se cansa más, o sea, digamos, hay cosas que se pueden predecir para que... hay cosas que se pueden, exacto, hay cosas que se pueden prevenir. Prevenir, digamos, Exacto, cuáles son lo que más, digamos, que en realidad lo estoy diciendo que es, o sea, ya se sabe que es eso, digamos. Por eso una cosa vos tenés, si ya hay estudios realizados, exacto, si ya hay estudios que demuestren que si uno usa el equipo de protección personal disminuye la probabilidad de contagio, no voy a ponerme yo a hacer un estudio que me va a consumir mucho tiempo, mucha plata y quizás no tenga mucha diferencia. ¿Sí? Se intenta, si vas a hacer un estudio, claro, vamos a hacer un estudio de investigación. Una consulta, a ver, se me acaba de ocurrir también. Medir si disminuyó la tasa de maternidad infantil después de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué tasa de maternidad infantil? No sé si hay ¿cómo sería? No hay una tasa de maternidad, o sea, ¿se mide la maternidad infantil? Se miden los partos sobre mujeres, claro, sobre la cantidad de recién nacidos sobre la población o la cantidad de muertes maternas por causas relacionadas al aborto. También puedes hacer. La ley lo que busca es que se disminuya la mortalidad materna por causas evitables como un aborto. No, pero por eso yo me refiero a vincularlo a la maternidad infantil, menores de 18 años, ponele. Entonces, si disminuyó la... Claro, Pero si yo le doy la posibilidad a la mujer o a la persona gestante que interrumpa voluntariamente su embarazo de forma limpia, de forma segura, lo que voy a estar disminuyendo es la muerte por causas, por abortos. La muerte materna, no la muerte del chico, no los abortos. La que quiere abortar se va a abortar, sea en una institución limpia, sea de una forma clandestina o de una forma cuidada. ¿Sí? Bueno, puede ser lo que yo busco, claro, lo que se busca con la ley es que desaparezcan esas clandestinidades y disminuir la muerte de esas mujeres. Sí, pero yo por eso pregunto yo, mi idea es con respecto a la maternidad infantil, es decir, disminuyo la cantidad de madres menores de 18 años después de esa legislación. ¿Se entiende o no? Vos lo que estás diciendo es la disminución de los partos en adolescentes. Claro, que se mide embarazo en adolescentes. Sí. Pero si vas a abortar ya te considero como embarazo. Pero a lo que refiero es a los partos de las nenas. Exacto, sí se puede medir eso. Si es un indicador, la cantidad porque cuando se llena el formulario de nacimiento
del chico, se pone la edad materna. Entonces es un indicador el número, y si está disponible en una fuente de datos secundaria que se está de libre acceso, la edad de la madre y la edad de la madre de los recién nacidos por años y por provincia, no sé si por departamento, pero sí por provincia. Está en las publicaciones de estadísticas vitales de la DEIS, de la Dirección de Estadística Vital. Vos podés bajar toda esa información desde los años anteriores a la ley y desde la implementación de la ley. Entonces sí podés hacer un estudio de serie de tiempo, que es un estudio con fuente de datos primaria y secundaria, sería en ese caso. Secundario. Una fuente de datos secundaria, y ver si antes y después de la implementación de la ley hubo una tendencia descendente, ascendente o se mantuvo igual. Claro. Se puede hacer bien factible. Y ahí sí evaluaría lo que vos estás diciendo, la implementación de la puedes evaluar de esa forma, la implementación de la ley con la cantidad de nacidos en adolescentes, pero acordate que el aborto se puede realizar cualquier mujer que está, de cualquier edad. Tendría que limitar tu población etaria. Pero quizás en su estudio lo importante sean las adolescentes. Claro, o sea, A él le focalizado interesan a... las adolescentes, no le interesa porque es más riesgoso tener un niño, un embarazo en un adolescente que tener un embarazo en una mujer adulta. Quizás lo que estás buscando es que la edad de la madre esté preparado, esté decidido, y quizás un adolescente no decida por voluntariamente tener un embarazo, y que si estaba embarazada, haga de forma clandestina hacerse el aborto. Pero porque es chistoso que sí, que ella no pueda decidir, o sea, que no haya decidido embarazarse, pero sí pueda decidir No abortar. tenerlo. Claro. Un poco ilógico. No, dentro de la... No, ya sé. Dentro Pero de me la, suena raro igual. no, dentro de la ley tendría que estar... Lo que pasa es que hay diferentes puntos de vista, ¿sí? Desde la fundamentación de la ley, eso ya es política de salud. Porque también tendría que estar la opción, que no se ha legislado, la adopción intrauterina. La mujer, yo estoy embarazada, pero no quiero tenerlo al chico. Y no querés estar Y no embarazada tampoco. no quiero estar embarazada. Pero si vos me das la opción de que ya lo adoptan o tengo una promesa de adopción, que es una adopción in útero en Estados Unidos, que yo te voy a pagar el seguro de salud, el tiempo que no vas a poder trabajar porque estás así con la panza, y cuando nazca el chico, lo adopte esa familia. Entonces, vos no pasás el trauma del aborto porque según tus ideales no lo podés abortar, pero tampoco no lo querés matar, pero tampoco lo podés sostener. Entonces, podés hacer la adopción ya en el útero, pero tengo que trabajar. ¿Sabes lo que es trabajar? Si vos sabés, ¿sabes lo que es trabajar con la panza, así, con las patas hinchadas? Si tenés 3 críos más, tenés 3, 4, 5 críos más, ya no querés tener otro más. Entonces, si tengo que trabajar porque tengo 5 chicos que seguir manteniendo, no puedo dejar de trabajar, pero no lo quiero matar al que tengo. Claro. Entonces se puede pagar un subsidio. No hay acá. No está la adopción en útero. Ah, Actualmente la legislación aquí, la madre y el padre, si es que el padre se hace presente y la madre lo denuncia, pero sobre todo la madre, tiene que parir y al chico decir que está voluntariamente, lo deja en adopción. ¿Sí? Pasan 6 meses en el cual un equipo, por lo menos en Tucumán, un equipo de andamiaje que le llaman, intenta la forma de ver si algún familiar desea quedarse con el chico, y si no se presenta ninguno desea, recién queda para la lista de espera, digamos, recién entra el chico en ser adoptado. Que hay un montón de personas a las cuales se le han hecho entrevistas, se le han hecho expedientes, y el juez de menor, el cual está asignado el chico ese, por el padre al renunciar a la custodia del chico, pasa a ser el padre, digamos, legal, la custodia legal la tiene la jueza. Entonces la jueza o el juez decide entre todas esas personas que tienen esperando a quién se lo va a dar. O sea, ni siquiera es que hay como que se puede decidir la madre, el padre, darle adopción a alguien. No, ya no. Antes sí se decía que se lo daba como en tenencia, o tenía 6 años, 5 años el chico, y después le podías cambiar el apellido. Actualmente no. Y es más,
te dan el chico en adopción y vos tenés 6 meses en el cual puedes decir si me quedo con el chico o lo devuelvo. Y lo devuelven muchas veces porque no se acostumbran en la vida o han buscado un chico en adopción para unir una pareja que no se iba a unir de todas formas. Entonces, tenés 6 meses de prueba a ver si el chico y la familia se adaptan. Sí, es horrible, es durísimo. Si no, lo devuelven. Y hay muchas parejas que tampoco logran nunca adoptar. Exacto. Actualmente están un poco más abiertos con respecto porque antes las familias que entraban más para adopción eran las que padre y madre, familia constituida, profesionales, casa propia, auto propio, ingresos altos. Todos los homosexuales no tenían ninguna posibilidad. Una pareja de mujeres no hay problema porque compras una muestra de esperma y te haces una inseminación que no es cara y te quedas embarazada. Pero una pareja gay no tiene ninguno de los dos úteros. No puede hacerte una inseminación. Entonces no le queda otra de forma legal que ir a la adopción. Ilegal, si les debe pagar a alguien. Ilegal Pero no saltan muchas veces la compra o la venta. Y es ilegal. Van presos los que quisieron comprar y no sé si la que vendió también, eso no me acuerdo. Así en cuanto a la adopción. Pero bueno, hemos avanzado mucho con respecto a lo de la ley del aborto, porque en parte, antes no se permitía y se mueren muchas mujeres de aborto. Yo soy de Jujuy, una provincia donde históricamente se mueren las mujeres por aborto mal realizado. En realidad la mujer que quiera hacer un aborto lo va a hacer, si está decidida. Lo que ha cambiado es la forma en que lo va a hacer. No, bueno, y también tener esa posibilidad de, o de que el Estado te diga, bueno, tenés la posibilidad de tenerlo o no tenerlo, si no tenías la... No, si siempre no tuviste la posibilidad. La mujer siempre tuvo la posibilidad de hacer lo que quiera con su cuerpo, que lo realiza no es otra. Pero una cosa es, yo hice mi práctica hospitalaria en el Carmen, en Jujuy, en el departamento de Jujuy, al frente del hospital, un hospital rural, estaba quien hacía los legrados, clandestinos. Nos llegaban al hospital mujeres sépticas, que se morían y dejaban 3, 4, 5 chicos huérfanos. Claro. Entonces, ahora esa opción la tienen de hacerse el aborto, lo van a hacer. Lo que les da es la posibilidad de que no se muera la madre. O de que sea en forma más cuidada, porque no es lo mismo abortar con 34 semanas o con 32 semanas de gestación, que es una panza grande, que un aborto que es de 12 semanas. El riesgo es muchísimo menos. Entonces, la ley, y sí, como toda ley, tiene sus patas flojas, lo cual se tiene que seguir trabajando y seguirán trabajando los políticos que en cuanto a la flexibilidad y a la mejora para que sean más chicos adoptables y no tantos abortos. De eso son políticas de salud. No, estaba buena la de mortalidad de partos en adolescentes. Eso lo puedes buscar los datos y hacer una comparación. Bueno, seguramente con una gráfica ya queda. Más o menos, porque vos tenés que justificar. Claro. Ah, bien. Justificar con algún método estadístico que haya disminuido. Bien. ¿Viste? ¿Te acuerdas del que le mostré de la implementación de la vacuna antigripal en los chicos menores de 2 años? Esto sería también lo mismo, una medida de impacto. Solo que ese le dice el modelo CONGAM, pero esto también se puede hacer, que ves la tasa de quizás de mortalidad o mortalidad de parto en adolescente, cuando fue la ley. Aquí fue en realidad lo que después de un modelo y un montón de otras cosas, pero la conclusión se sacó una media y ven la media del resto del periodo. Y hacemos una comparación de medias. Se puede hacer, sí, puede hacer algo más complejo, también. Puede hacer un training point, que tasa te mide puntos, y el training point es de todo sencillo, en el cual mide si hay un porcentaje de cambio anual en cuanto a las tasas, si hubo un quiebre en la tendencia, para abajo o quizás para arriba. Claro. Porque también hay otras cosas que tenés que pensar en unos modelos así, como que no solamente es el embarazo adolescente
es menos por la ley, sino además por subsidios que se hayan puesto. Porque recuerda que el subsidio por el embarazo también es una forma de vivir en Argentina con subsidio. Entonces, que te paguen maternidad, que te paguen el por nacimiento, que tengas 5 millones de planes sociales, si tenés hijos, las mujeres llegan a tener hasta 7 hijos también para la pensión del séptimo hijo. ¿Y después cómo lo mantienen? Esa fue mi pregunta, una de las mujeres que iba por el quinto hijo. Claro, un subsidio no te mantiene, creo que no. Claro, Por yo le pregunté suerte. lo mismo. Le digo, ¿por qué buscar el séptimo hijo? Iba por el quinto embarazo. Dice, no voy a poner doctora hasta el séptimo hijo, para la pensión del séptimo hijo. Le digo, ¿cuánto cobra para la pensión tanto? Pero si no te alcanza para los pañales. No importa, pero tengo la pensión de esta, tengo la otra pensión y tengo la otra subsidio. O sea, yo te juro que yo pensaba que eso era mito, que era mito que... Pero ya tenés 7 hijos como para... Es como... Pero puede tener menos, depende de hasta cuánto te paguen. ¿No? Porque una mujer con ciertas características, es a nivel socioeconómico, madre soltera tiene más posibilidad de tener un beneficio social, de casa o ciertas características, que una que trabaja, que se mantiene el hijo y que le cuesta más poder adquirir una casa. O sea, pero también las condiciones que tienen las dos personas son muy diferentes. O sea, que con respecto a la escolaridad, con respecto al nivel de instrucción, por así decir. O sea, por ahí, yo trabajo porque quiero trabajar. Otros trabajan también porque culturalmente nos enseñaron a trabajar. A ellos Hoy, no le enseñan por a supuesto, trabajar, si le caen en una enseñan a familia pedir, le donde enseñan a robar. y los planeros, sí, que son la familia planera. claro. Además, la otra realidad es que tampoco hay tantas fuentes de trabajo. Dice las mujeres, por más que tengamos iguales derechos en Argentina y se nota que no es tanta la brecha como en otros países, siguen habiendo discriminaciones a tener las mujeres un trabajo en blanco. Con las mujeres tenemos la posibilidad de embarazarnos, la licencia por maternidad, las otras licencias, que quizás por el mismo puesto pidan un varón. ¿Por qué no se va a embarazar? Y la licencia por paternidad es una semana. Más de eso no. Entonces por eso también está esa brecha. Pero dentro de todo la Argentina no es tan grande como en otros países. Bueno, más o menos, y con respecto a lo de muestra, ese es el muestreo que se va a realizar, va a depender del estudio que quieran realizar, de la plata que dispongan y de la posibilidad de hacerlo. Sí. Tiempo. Bueno, la encuesta nacional de factores de riesgo, que tiene un muestreo bastante complejo, politápico, con un montón de resguardo, sigue siendo, solamente puedo evaluar para la provincia, no puedo evaluar a nivel municipal. Y es caro, y es que hay que pagar, y que tiene que hacer. Replicar la encuesta nacional de factores de riesgo. Aquí en la provincia, quizás por ahí no es tan necesario porque no me va a dar tanta diferencia con respecto a la nacional, y voy a invertir mucha plata. Y sí que esa plata puede ser usada para otra situación. Todo, salud es plata también como en la vida. ¿Sí? Bueno, y esto, ¿cómo salgo? F10 ya.